estamos. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermanos. Mientras nos vamos a ir acomodando, bienvenidos una vez más. ¿Cómo arrancaron diciembre? ¿Cómo arrancaron este mes? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo arrancaron el último mes del año? Buenas noches, Sandra desde el sur. Estefano desde el norte. Desde el norte y del sur tenemos. Vamos a tocar un tema que lo vamos a ir desarrollando en los próximos episodios. Mañana en nuestra reunión a las 20 por YouTube. Mañana es por YouTube y el domingo cerramos aquí a las 21. ¿Sí? Así que bueno, es importante siempre tener para anotar. Siempre recuerdo yo que el 60% de lo que nosotros anotamos se nos queda. Y cuando nosotros solamente oímos, retenemos un 10%. Cuando nosotros retenemos a través del escribir, de las anotaciones y lo compartimos a otros, es posible que el 90% de lo que hemos aprendido se nos grabe en nuestro corazón. Así que bueno, vamos a empezar con este tema muy lindo de la honra. Habíamos dicho que hay un principio espiritual muy fuerte, que es la ley del reconocimiento. La ley del reconocimiento me dice que todo lo que yo reconozca lo voy a poder celebrar, y todo lo que celebre lo voy a poder retener en mi vida. Entonces es eso el principio, ¿no? Y sería lo opuesto, sería que todo lo que no reconozca no lo voy a poder celebrar, no lo voy a poder honrar. Y todo lo que no honre saldrá de mi vida. Dice la Escritura que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Y eso tiene una recompensa. Todo lo que hagas te saldrá bien. Y además se alargarán tus días sobre esta tierra. Así que siempre la honra va a haber y va a traer sobre nosotros recompensa. ¿Sí? Así que muy bien. ¿Qué le parece si comenzamos? Voy a compartir ahí en la pantalla un PowerPoint para que vayan siguiendo la enseñanza, así es más visual. Así entre todos podemos ir tomando notas y ir siguiendo esta enseñanza de hoy, ¿sí? Creo que ahí se me ve bien. A ver, quiero ver cómo se ve. Necesito ver un segundo cómo se ve. Se ve, pero se ve. Necesito que se vea más grande la pantalla. A ver ahí. Ahí sí. Así pueden leer bien. Necesitaba achicar, ¿no? Yo tan lindo no soy para que me vean. Necesito que vayan viendo la enseñanza, ¿sí? Así que ahí comenzamos. Honra como un código eterno, ¿sí? Y yo quiero desmistificar con esta palabra porque necesitamos el espíritu de revelación. Lo que oraba Pablo en Efesios 1:17. Que venga sobre la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seamos capaces de comprender, dice Pablo, cuál es nuestro llamado, cuál es la herencia que tenemos en los santos y cuál es su preeminente poder que opera en nosotros. O sea, el apóstol Pablo ve como una necesidad imperiosa el
el entendimiento, todo en la iglesia, la madurez del cristiano, tiene que ver con lo que está entendiendo del reino. Quiero hablar esto porque la honra es un código eterno, es un código de reino, que Jesús lo manejaba muy bien, y la gente del Espíritu lo maneja de primera, lo maneja bien. Entonces, quiero hablarlo porque con esto voy a desmistificar algo por ejemplo, que se decía de Juan el Bautista, pero vamos caminando juntos esta palabra y a medida que llegue al punto del rema, usted si me acompaña, va a ver que su espíritu va a saltar dentro de usted. Primera cosa, Pablo escribe en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. O sea, hay una necesidad imperiosa en este tiempo de la madurez. Todo lo que nosotros no alcanzamos en el reino de Dios tiene que ver con inmadurez. Por eso también le escribe Pablo en Gálatas capítulo 4, arranca así, dice que en tanto el heredero, mientras que es niño, en nada difiere con el esclavo. ¿Qué está queriendo decir el Pablo aquí? Que si no se alcanza un nivel de madurez espiritual, por más que sea heredero de toda la persona, no podrá heredar las cosas del reino. Y una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar al reino, pero estamos en una época donde tenemos que empezar nosotros a degustar la palabra para heredar. Necesitamos tomar herencia. El Salmo 2, verso 8, el Padre dice, he hecho un decreto. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está hablando ahí y una profecía mesiánica, pero es aplicable a todos nosotros, porque si una profecía mesiánica y le dice que, que pídeme y te daré como herencia, ¿qué cosa? Las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines, ¿qué le está diciendo a Jesús, si una profecía mesiánica al Padre? Que todas las naciones y todas las cosas le pertenecen a Él como herencia. Y si nosotros somos heredero y coheredero con Cristo, coheredero significa igualdad de condiciones, o sea que todo lo que Cristo ganó para Él, para el reino, también nos pertenece a nosotros. Por eso la palabra cultura en castellano proviene de la palabra latina cultura, cuya última palabra trazable es colere, que es la raíz, la etimología de la palabra. La etimología de la palabra, cuando yo digo la etimología de la palabra, estoy hablando cuál es la raíz de donde se desprende esa palabra. Entonces, la palabra colere, la palabra que tenía un amplio rango de significados: habitar, cultivar, proteger, honrar, con adoración. Por ejemplo, vamos a revisar, porque si decimos que honra es parte de la cultura del reino, tenemos que entender qué es cultura, de dónde proviene. Y la palabra colere se derivaron los siguientes significados. Por ejemplo, número 1, cultivar la tierra. Por eso usted ha escuchado agricultura, ¿sí? De cultivo. Mañana vamos a hablar de semillas de honra y deshonra. ¿Y por qué son semillas? Y porque cultura tiene que ver con eso de la agricultura. Por eso, para entender el reino, si usted escuchaba las parábolas de Jesús, usted va a encontrar que muchas de las parábolas de él tienen que ver con siembra. El sembrador salió a sembrar, la palabra como semilla. Constantemente hace paralelos espirituales Jesús. Entonces, número 2, habitar un lugar. Se convirtió en colono. De ahí viene la palabra cultura, de que se convirtió una persona en colono, o sea, hacer brotar al reino vegetal como al surgir de la gente en un lugar no habitado antes. O sea, colono viene de cultura. Número 3, honrar con adoración. Eso también tiene que ver de la palabra cultura. Y se convirtió en culto. O sea, culto, siempre de un culto va a nacer una cultura. Siempre de un culto va a nacer una cultura. Pero no es importante, nosotros de culto la tenemos reclara. De reuniones y de hacer culto la tenemos clara. Lo que tenemos que ahora trasladarlo eso a nuestros hogares para que se vuelva una cultura. Porque en el culto sabemos todo lo que tenemos que hacer, sabemos las canciones,
cómo va a arrancar la palabra, sabemos que hay que sembrar, todas esas cosas las sabemos dentro de la reunión, dentro del culto. Sería lindo que la traslademos a la casa, ¿no? Para que pase de ser del culto una cultura. Y si hay una cultura, la cultura va a traer gobierno sobre el territorio. Por eso yo siempre digo, cultura se lleva a donde tú vayas, porque cultura es una mentalidad. Cultura es una mentalidad. Usted sí habla. Mire lo que pasó la semana pasada con la muerte de Maradona, que todos hemos escuchado noticias. Se enojaron con los rugbyers y bueno, ahí salió una serie de noticias ahí que no honraron al tipo, no lo honraron a Maradona. Fíjense que hasta el mundo natural, digamos, entiende la honra, porque todos decían, por más que el tipo como persona se portó mal, había que honrarlo, y ustedes como deportista no tuvieron, no le pudieron hacer un homenaje como él se merecía. Y bueno, ahí se desprendieron otra serie de cosas que no voy a entrar en ese tema. Pero si el mundo natural entiende de honra, ¿cuánto más nosotros, que es parte de nuestra cultura? Por eso lo que surge del ser humano se convirtió en una cultura. Lo que surge de nosotros. Mire, usted me va a ver que estoy tomando mate, es parte de nuestra cultura, el folclore, el acento, el vocabulario, el lenguaje es parte de nuestra cultura. Vamos a avanzar un poco. Características de la honra, y ahora sí me voy a meter en el tema. Honra, primero que nada, honra es algo que se discierne. Honra no puede ser impuesta. Tienes que honrarme, no. Honra tiene que ser desde el corazón. Tiene que partir de nuestro corazón, desde nuestras entrañas. Es como adorar. Adora a Dios, adora a Dios. Ve que los ministros de alabanza, adora a Dios. Cuando una persona te tiene que enseñar a adorar, o clases de adoración, es erróneo eso. ¿Por qué razón? Porque la adoración está en tu espíritu. Rendirle culto, homenaje a algo y honrar siempre está en el espíritu de la persona. Y aquí voy a ir profundo, porque cuando usted no adora a Dios, siempre estará adorando algo ajeno, aunque no le cante. Siempre la adoración es algo del espíritu. Por eso la honra es la moneda de intercambio del cielo, si quiere anotar eso ahí. Honra siempre traerá recompensa, como hablábamos el otro día. En Isaías, el Padre habla, dice, yo honraré a los que me honran. En Samuel lo confronta Elías a sus hijos que habían desestimado el sacerdocio, pero dice, yo honraré a los que me honran, pero tendré en poco a los que no lo honraban. O sea, honra es parte de la cultura celestial. Por eso la honra es alta y suprema prioridad en el reino, es una prioridad. Honra es una prioridad. Y vamos a analizar ahora sí la palabra que traigo para esta noche. Mateo 11, verso 11. Fíjese, analicemos juntos y caminamos esta palabra. Si usted tiene ahí una Biblia en su casa a mano, abra la escritura, yo lo espero. Mateo 11, por más que esté ahí escrito, porque es una palabra que usted la va a tener que releer. Mire, a través de esta palabra siempre se dijo de Juan Bautista, que Juan Bautista, por las presiones que sufrió, después de confrontar a Herodes con su pecado de adulterio, fue metido en una cárcel. Dice que las presiones de las cárceles, las torturas que él recibió y demás, estar alejado del ámbito donde él estaba, lo hicieron entrar en desquicio, en locura, que de pronto entró en incredulidad, en un estado de incredulidad tal que llegó a dudar de Jesús. Yo quiero desmistificar eso, pero yo no creo que haya sido así. Y ahora lo vamos a ver. Y vamos a destrabar juntos algo que tiene que ver con la cultura de la honra dentro del reino de Dios. Jesús y Juan el Bautista siempre manejaron esto porque, mire, cuando Jesús se aparece a los 30 años y medio para ser bautizado por su primo, que era primo sacerdotal, era Juan Bautista. Dice que cuando lo ve Juan, dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo.
O sea, un profeta que discernía. Por eso honra es discernimiento. Yo no puedo honrar algo que no estoy viendo. Yo no puedo obligar a una persona que honra a Dios si no se le caen los velos. Por eso yo oro en esta noche para que se caigan los velos de todo lo que en nuestra vida no estamos honrando y que no estamos viviendo como una cultura dentro de nuestra vida. Reino tiene que ver con honra. Por eso, fíjese que desde el vientre de su madre, cuando se encuentra Miriam o María con Elizabeth, dice que los espíritus de ellos saltaron en el vientre. Saltaron en el vientre. Hay una canción muy linda que de Jason Upton, que a mí me gusta, la voy a poner sobre el final, no voy a poner el video porque no puedo poner el video, pero habla que eran dos espíritus, dos hijos de una promesa. Y los dos venían a cumplir un propósito sobre esta tierra. Mateo 11:11, ahora sí vamos a leer. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, Jesús estaba con los 12 y le envía 2 de sus discípulos Juan. Se nota que desde la cárcel podía manejar instrucciones y gente que lo venía a visitar. Algunos decían que Juan el Bautista esperaba una visita de Jesús. Pues Jesús no es que quedaba bien con todo el mundo. Cuando se muere Lázaro, el mejor amigo, lo manda a buscar Marta, la hermana de Lázaro, y vuelve a los 4 días. 3 días después para resucitarlo, acá al sepelio ya. Porque manejaba otro código, manejaba otros tiempos. Verso 3, para preguntarle, y esta es la pregunta clave en esta noche: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Claro, muchos teólogos y muchos comentaristas plantean que la pregunta que está haciendo Juan el Bautista acá sobre Jesús es que si lo estaba poniendo en duda, o en realidad lo que está haciendo Juan el Bautista acá es haciendo una pregunta que está escondida en el fondo, que hay que leerla por entre líneas. No está preguntando si él era el Mesías, porque él mismo, siendo profeta, anunció: ¿eres tú el Cordero? No le está preguntando eso, no. Y ahora vamos a llegar juntos ahí. No quiero llegar al final de la película, como se dice. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el verso 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oí y veis. O sea, señores, ustedes 2 que vinieron como discípulos de Juan, yo les voy a entregar códigos eternos. Si usted está en su casa, ahí escriba eso: código eterno. Códigos eternos. Códigos eternos que solamente gente del Espíritu lo puede leer. Esto, si usted hace una lectura rápida de la Escritura, a usted se le va a pasar de largo. Usted necesita que el Espíritu le haga saltar adentro, como saltó Juan y Jesús en el vientre de sus madres. Las cosas que oí y veis, no que yo le voy a contar, van a ver y ahora van a escuchar a la gente lo que está diciendo de mí. Díganle este código. Número 1, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les he anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya en mí tropiezo, dice Jesús. Presten atención a los códigos. Los ciegos ven. Señores, de todos los milagros que se nombran aquí, los cojos, los leprosos son limpiados, los sordos, los muertos, aún muertos, todos los anteriores se halla una referencia en el Antiguo Testamento de que hombres de Dios lo hicieron esos milagros. Excepto los ciegos ven. La palabra ahí para ciego es la palabra tuflok, que significa que se le han caído la bruma de los ojos a la gente. Había algo que Jesús vino a inaugurar, por eso el primer milagro que le menciona es: los ciegos ven. Porque nadie hasta el momento había hecho ese milagro, aún habían resucitado personas. Usted va a encontrar a Elías, Eliseo, hubo resurrección de muertos en el Antiguo Testamento. El único milagro que no se antecede a este es que una persona se le hayan abierto los ojos. Por eso,
Jesús dice, y mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle a Juan a la gente. O sea, mandó a los discípulos de vuelta y cuando ellos se iban, Jesús empieza a predicar y empieza a honrar. Escucha ahí lo que le estoy diciendo, a honrar a Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Dice, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Señores, Jesús manejaba códigos de honra porque si ahora vamos a analizar, si realmente Juan el Bautista hubiera puesto en tela de juicio, en duda, si Jesús era el Mesías o no era el Mesías, si era el Cordero o no era el Cordero que quitaba el pecado, no, porque si no Jesús no lo hubiera honrado. Porque Jesús tenía un trato especial con la gente incrédula. Y no es la manera que Jesús lo honra. Cuando se van los discípulos, sin necesidad que los discípulos escuchen, los discípulos de Juan me estoy refiriendo, los dos discípulos que había enviado Juan, hace referencia a que realmente cuál era el espíritu que tenía Juan. Que no había nacido en la tierra un varón mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño, dice, en el reino de los cielos, mayor es que él. O sea, señores, dentro de Moisés, Elías, Eliseo, Samuel, Abraham o cualquier otro llamado profeta antecesor a Juan Bautista, no había habido ninguno hasta el momento mayor que él. Porque fue el único que predicó el mensaje del reino. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, hubo conflicto en el reino espiritual. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y Juan es el punto de inflexión. Juan es el punto bisagra. Juan es el cambio de calendario de Dios. Juan es el cambio a un nuevo pacto. Juan es una puerta que se abre en el mundo del Espíritu. Dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías del que había de venir, que estaba profetizado en Malaquías. El que iba a restaurar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque Juan Bautista tenía un poder paternal. Porque en el mismo lugar donde lo bautiza Jesús es el lugar donde fue tomado Elías en carros de fuego, donde dice Eliseo, Padre mío, Padre mío. Y se lo lleva en un torbellino, en el Zulán de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Por eso esta palabra a usted le puede pasar 10 metros arriba de la cabeza, pero no es para la cabeza, no es para acá, es para el espíritu. Porque cada vez que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga, no le estaba hablando a la mente de la gente. Por eso la mayoría de las parábolas, la gente no la entendía, ni los discípulos entendían. Acá necesitamos entender con nuestro espíritu. Prepare sus sentidos espirituales porque vamos a descubrir juntos en esta noche cuál es la pregunta que realmente le está haciendo Juan. Juan le está poniendo en duda. Juan es un incrédulo o en realidad está manejando un código eterno. ¿Sería que las presiones de la cárcel, las torturas, las burlas, el enojo, el mal carácter de Juan lo hicieron poner en tela de juicio a Jesús? ¿O realmente está hablando algo que se nos va a despertar en esta noche en nuestro espíritu, un llamado que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?, dice Juan. Analicemos cómo Jesús respondía a la gente incrédula. Se nos viene la imagen de Jesús en la barca. Todo Jesús durmiendo y cuando se para en la playa le dice, pasemos al otro lado. ¿Qué termina resolviendo Jesús? Que se va a dormir. Los discípulos, que eran pescadores en su mayoría, manejaban los vientos, manejaban las tempestades, pero esa noche dice que anegaba, dice, y lo fueron a despertar. Jesús, enojado, reprendió a la tormenta.
Entonces los reprendía, les decía, hombres de poca fe. Cuando no pudieron echar fuera a un demonio de esquizofrenia, también los reprendió a los discípulos. Y les dijo, hombres de poca fe. Cuando no podían hacer milagros o operar en la dimensión que estaban bajo el manto de Jesús, los reprendía. Hay gente incrédula que no los sanaba, se enojaba, los llamaba a algunos hijos del diablo cuando tenían que confrontar a los fariseos. O sea que si vemos que Juan realmente hubiera tenido una actitud de incredulidad, Jesús ni siquiera quizás le hubiera mandado un reporte con sus discípulos. Y no era que Jesús sabía, bueno, le vamos a dar la última chance a ver si Juan el Bautista se arrepiente. No, la pregunta es otra entonces. La pregunta es una pregunta que nos está haciendo a nosotros hoy repercutir en nuestro espíritu. Jesús habla con los discípulos de Juan y le dice, haced saber a Juan lo que veis y oís. Jesús le contesta, y son todos hechos y actos proféticos que para nosotros... para que nosotros quedemos con esta porción de la palabra y entendamos que Cristo ya estaba manifestado. La pregunta que Juan en realidad le está diciendo es que si todavía sigue siendo el carpintero o ya había manifestado al Cristo que estaba adentro. Porque usted tiene que hacer una diferencia sin separar. En el reino de Dios tenemos que diferenciar sin separar. Nosotros tenemos la costumbre de hacer una ensalada de fruta, por eso a veces una ensalada rusa, no entendemos nada de la Biblia, mezclamos los versículos, mezclamos los pactos, pero nosotros tenemos que separar que cuando la Biblia habla de Cristo y habla de Jesús, está hablando de dos cosas diferentes, porque cuando habla de Cristo, está hablando de Dios, de la deidad, y cuando está hablando de Jesús, está hablando del hombre humano, del verbo humano. Cuando está hablando de Jesucristo, está hablando del hombre en calidad de Dios, y cuando está hablando de Cristo Jesús, está hablando de Dios en calidad de hombre. Por eso la pregunta es, ¿vos seguís siendo mi primo? ¿El tipo que te vi crecer? ¿O esa vez que nos volvimos, la última vez que nos vimos, que fue ahí en el río Jordán, cuando se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre habló desde el cielo? Que este es mi Hijo amado. ¿El Hijo se está manifestando? Esa es la pregunta. ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar todavía? ¿Cuánto tiempo más? Porque ya hemos esperado 30 años tu manifestación. Yo he sabido de tus enseñanzas. ¿Todavía estás con la palomita y la palabra? ¿O ya has sido un hombre aprobado? Es lo que el cielo está hablando de ti y de mí. ¿Hasta cuándo seguiremos esperándote? Eres el que Mire, se lo puse acá. Jesús fue un varón aprobado. ¿Por qué le habló de un código eterno? Porque lo habla. Lo que hacía Jesús, la persona aprobada, es que los ciegos veían. Los cojos andaban. Los leprosos eran limpiados. Los sordos oían, los muertos eran resucitados y a los pobres le era anunciado el Evangelio. Otra traducción dice, los pobres tenían esperanza por causa del Evangelio. Jesús era una persona aprobada. Lo que Juan le está preguntando, ¿ya estás aprobado? ¿Ya estás graduado de Cristo? ¿O todavía estamos esperando al evangélico que se metió con ropita blanca a las aguas bautismales? El cielo está preguntando de ti, porque dice, ¿qué tiene que ver esta palabra conmigo? Todo, porque lo que el Espíritu Santo te está preguntando en esta noche, tu nivel de honra, de honrar el llamado de Dios en tu vida. ¿Eres tú? ¿O tendremos que esperar? ¿Cuánto tiempo más te tendremos que esperar? ¿O esperaremos a otro que haga el llamado que tú tienes? Varones israelitas, oíd. Hechos 2:22, mire esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Claro, hay dos formas de aprobar según la Biblia. Número 1, Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo, trata de presentarte como varón aprobado delante de Dios que maneja bien la palabra de verdad.
Pero la otra manera de presentarte aprobado por Dios es lo que dice Hechos 2:22. Varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. Varón aprobado. ¿Qué es lo que lo aprueba una persona? Es cuando empieza a manifestar el llamado que tiene sobre la tierra. Es cuando los dones empiezan a funcionar. Es cuando deja de ser un niño espiritual y empieza a crecer en madurez. Es cuando lo que el cielo está... claro, aprobación del cielo tiene que ver con tu llamado. La mejor manera que tenemos nosotros de honrar a Dios es siendo obedientes a nuestro llamado. Mucha gente dejando para mañana lo que tiene que hacer hoy. Está esperando que empiece el 2021 como que si el calendario ya el 31 a la noche a las 23:59 fuera a cambiar algo en nosotros. El primero a las 0. Avanza un poquito más. Lo que Juan está preguntando es: ¿tú eres el que yo bauticé o eres otro? Lo que yo estoy preguntando, algunos los bauticé y otros no. ¿Todavía eres el que se mojó en la pilita, en la Pelopincho, o en el río, o no sé dónde te bautizaste? Algunos se han bautizado en el mar, otros en una pileta de una iglesia. ¿Todavía eres ese? ¿Seguiremos esperándote? ¿O el cielo ya está listo para darte la aprobación porque este es el año que lo terminamos arriba en el poder del Espíritu Santo? Lo que Juan está preguntando es: ¿tú eres mi primo? ¿O yo ya no te tengo que ver más como mi primo y te tengo que ver como el hombre que profeticé en las aguas bautismales, era el Cordero que va a quitar el pecado del mundo? Eso es la pregunta. Ese es un código eterno que manejaba Juan y que manejaba Jesús. ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿O esperaremos a otra? Diga conmigo: he sido salvado y bautizado, pero ahora voy a ser revelado. Diga de nuevo ahí en la casa: he sido salvado y bautizado, pero ahora voy a ser revelado. Los que tenemos un poquito más de años y conocíamos las cámaras, las Kodak, las que tenían el rollo, sabíamos que adentro que se iba grabando a través de cada vez que le dábamos un clip. No sé cuál es el vocabulario que se usa para las fotos, pero hasta que no era llevado a revelar no podíamos ver con claridad la imagen. Dios está esperando que te definas. Dios no quiere ver el rollo, los negativos. Dios quiere que te revele y te muestre a todo color. ¿Eres tú o esperaremos a otro? Está diciendo el cielo en esta noche. Lo que no reconoces, no lo puedes honrar. Y lo que no honras, sale de tu vida. Por eso la pregunta de esta noche: ¿sabés quién más le va a costar creerte que a través de Cristo sana y puede resucitar un muerto? Usted. El que duerme a su lado, el que duerme contigo, el que te ve los errores, tu marido, tus hijos, tus amigos, tus familiares. ¿Por qué usted se cree que a la gente le inspira más poder a alguien que no conoce? Porque si hablamos de honra, Jesús dijo: no hay profeta sin honra en su tierra. Pero no nos quedemos con eso. Yo creo que eso Jesús, como una maldición, también lo llevó a la cruz. Es un tiempo de nosotros volver a creer en nuestro llamado. Volver a creer que tenemos algo de parte de Dios. Que vamos a volver a poner en alza las profecías que se hablaron de nosotros. Tanto profecías por boca de hombres como la que se nos ha soltado desde la Escritura. Lo que no reconoces no lo puedes honrar. Si no empiezas a honrar tu llamado, nunca vas a poder honrar a otro. Jesús lo dejó demostrado acá. Jesús le dice: señores,
dígale a Juan que ya no es el mismo. Ya no es, yo no soy el primo que estaba lleno de aserrín en la carpintería de su padre. Ya no soy el que hace mesas, el que construye techos de casas. Desde el día que Él me bautizó y pasé 40 días en el desierto y me confronté con Satán, ya fui revelado. Mucha gente ha pasado esta pandemia encerrado y se pregunta cuándo va a terminar, como si al terminar fuera a solucionar algo. Señores, la pandemia vino para demostrar quién es usted y quién soy yo. Y realmente qué teníamos de espiritualidad. Si hay gente que se ha caído, es porque había construido sobre la arena. Y si hay gente que ha permanecido en pie, es porque ha construido su casa sobre la roca. La pregunta del cielo ahora es una demanda. ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿Seguirás siendo tú, el natural? ¿O ya está revelado? Veremos manifestado el hombre, la mujer de Dios para esta nación, para esta tierra. Primero, lo que se tiene que despertar en todos nosotros en este tiempo es la compasión. Porque hablando de para que Jesús se mueva a nuestros niveles de honra, Mateo 15 dice, pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea subiendo al monte y se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y pusieron los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo los mudos hablar, los mancos sanados, los cojos andar, los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús ya se había manifestado. Jesús se había revelado. Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión tiene que ver con que se me mueven las entrañas, porque si vamos a empezar a honrar, lo primero que tenemos que empezar a honrar es lo que Dios honra, y Dios lo que honró sobre esa cruz, lo que Cristo honró sobre esa cruz fueron las almas. ¿Cómo que las honró sobre la cruz? Nadie pagaría un precio con su vida y le daría tan alto valor, porque honra tiene que ver con darle el valor adecuado a las cosas. Si nosotros decimos que las almas son importantes, hay gente que me dice, el pastor siempre nos está hablando de evangelismo, que tengo que predicar. Si tú no entiendes esto, no entiendes el reino. Porque Jesús murió por gente, discipuló gente, siempre tiene que ver con la gente. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver, una de las palabras que tenemos que recuperar, que se empezó a hablar en los años 80, la palabra propósito, pero hay algo que se hizo mal. ¿Qué es lo que se hizo mal? Que la gente llevó esa palabra propósito a un propósito personal, pero nunca lo trasladó a un propósito eterno de Dios. Que el propósito en realidad es un propósito eterno y el propósito es de Dios, no es mi propósito. Es el propósito de Dios y yo soy parte de ese plan maestro, macro. La gente anda buscando porque no sabe definir. Compasión. Si no hay amor por las almas, no estamos honrando el llamado. Porque llamado tiene que ver con amar la gente. ¿Y por qué amar la gente? Porque si Jesús, el Padre, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. O sea, usted no daría algo que no tiene valor. Usted no daría lo más importante que usted tiene por algo que no tiene valor. Honra es darle valor a las cosas. Por eso el que descubre el reino. ¿Y por qué digo el reino? Porque, miren, Jesús cuenta una parábola, dice que todos veían un campo, pero uno vio un tesoro allí, porque dice que hubo un hombre, el reino es semejante a un hombre que encontró un campo, y hallando en ese campo encontró un tesoro, y cuando encontró el tesoro, dice que no lo robó, no, dice que fue y vendió todo lo que tenía, porque honra tiene que ver dentro del marco legal. Vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, porque todos veían un campo, pero él vio un tesoro, porque vio el valor del reino. ¿Por qué estamos hablando de cultura de honra? Porque una de las cosas que más se ha perdido aún dentro de las iglesias, honra. Jesús honró a Juan el Bautista, pero Jesús honró el llamado del Padre hacia él, el propósito eterno que él tenía con él.
compasión. ¿Eres tú o eres otro? Diga conmigo, soy yo, pero hay otro revelado. Si por fuera soy el mismo, pero por dentro ya dejé de ser la misma persona. Hay algo que me puse sobre la balanza en este encierro que hemos tenido. Es ya no dedicarle a cosas que me hacían perder tiempo, que yo veía como importantes. Valorar a mi familia, valorar la iglesia como cuerpo, no como institución. Valorar hombres de Dios, valorar amigos. Porque honrar tiene que ver con ponerle el valor adecuado a las cosas. La palabra dice que después que los discípulos de Juan se marcharon, Jesús dio vuelta hacia la gente y empezó a hablar de Juan, lo honró. Que nadie hable mal de Juan, no le reprochó la incredulidad. Entendió los códigos espirituales, lo honró. Es que Juan tenía un sentido de revelación de las personas. Por eso no es que Juan estaba incrédulo. Si usted escuchó prédicas de que Juan estaba con incredulidad, lo puso en tela de juicio. No. La pregunta que le estaba haciendo Juan Bautista a Jesús era otra. Por eso Jesús lo termina honrando como el profeta más grande que ha pisado esta tierra. Dentro de los profetas que habían nacido de mujer. Pero el más pequeño, dice, y acá yo me quiero quedar con esto, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. O sea que si Juan es mayor que Moisés, es mayor que Elías, es mayor que Juan, Malaquía, que Jeremías, que Samuel, el más pequeño en el reino es mayor que Juan, porque ya está dentro del reino. Por eso necesitamos volver en este tiempo. Necesitamos volver a darle honra a lo que el Padre le está dando honra. Necesitamos volverle a dar el valor a lo que el Padre le está dando valor. Por eso hemos tenido pérdida, porque todo lo que usted no honre lo va a terminar perdiendo. Usted no honra el matrimonio, va a terminar perdiendo. Usted no honra a los hijos, va a terminar perdiendo a sus hijos en el propósito. No es que los hijos lo van a dejar, va a terminar. Usted no honra su llamado, va a terminar perdiendo su llamado. Usted no honra a los hombres de Dios, terminará perdiendo el favor que tiene honrar a los hombres de Dios. Jesús sabía algo, que el que honra a profeta, recompensa de profeta tiene, por eso lo supo honrar con palabras. No tenía necesidad Jesús de hacer esa aclaración, pero dice, señores, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿A un tipo bien vestido? No. Este es el Elías que había de venir. Él era la promesa del Padre. Jesús nunca lo reprendió a Juan, porque Juan le envió un código y entre los dos en el Espíritu lo supieron descifrar. La pregunta en esta noche, y ahí estoy terminando. La pregunta en esta noche es: ¿eres tú o esperaremos a otro? Demasiado está esperando el cielo por ti. ¿Eres tú o tendremos que esperar con esperanza en que tus hijos se manifiesten? Yo me acuerdo cuando recibí el llamado del Señor. A través de la palabra, el Señor me profetizó, no era que una profecía, me habló en la palabra. Yo tomaba en serio y la atesoré cada palabra que el Señor me ha dado, aún por los hombres de Dios. Hay gente que ha recibido las profecías y se me viene esa palabra en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, dice, no menospreciéis las profecías, dice. Porque hemos escuchado, se ha levantado tanto profeta y tanto hombre de Dios profetizando sobre diferentes áreas de nuestra vida que las hemos desestimado. Honrar el llamado, honrar lo eterno, honrar lo de Dios tiene que ver con un código espiritual. No puede ser impuesto esto, no es por imposición, no se puede imponer la honra. Pero sí, desde el espíritu correcto, podemos enseñar que cuando la gente no honra lo que tiene que honrar, hay una pérdida.
Por eso Jesús entró a ciudades y no lo honraron como el Mesías y no pudo hacer milagro. ¿Cómo puede ser que yo siempre digo, y me pongo a mi ejemplo porque no puedo hablar por otro? Yo digo, yo he ido a predicar a muchos lugares y he ido a otros lugares y te reciben y te honran y Dios se mueve en milagro, en profecía, en cosas. Digo, a veces tenemos que romper el poder del costumbrismo. Dios reprenda el poder del costumbrismo de la familiaridad. Aún dentro de nuestras casas tenemos que volver a creer nosotros que Dios va a levantar personas y que Dios puede transformar las vidas en un día. Señores, ¿en qué evangelio hemos creído? Yo creo en el evangelio en que entraba un borracho a la iglesia y Dios lo liberaba y se iba. Y no es que había que ayudarlo y había que hacer consolidación y seguimiento para que deje de tomar. No tomaba nunca más. Los adictos eran libres, no es que había que hacer, no hay que mandarlo a terapia y a desintoxicar, no, eran libres y eran libres. Dios va a levantar por eso en 2020 empezaba la década del evangelista. Y esto se ha profetizado, lo han dicho hombres de Dios a través de todo el globo. Si es la década del evangelista, ¿en qué tenemos que enfocarnos? La gente que les molesta, que hay que ganar alma, claro, porque son terribles cobardes y tienen toda la incredulidad encima. No pueden romper con eso, que no pueden predicar a una persona. Siempre están metidos dentro de lo que tiene que hacer la función pastoral. No, hay que hablar afuera, porque las manifestaciones de Cristo son afuera. ¿Eres tú o esperaremos a otros? La pregunta en esta noche. ¿Hasta cuándo habrá que esperarte? Porque Juan lo que le está diciendo, 30 años tuvimos que esperarte. Tendremos que seguir esperando porque se habían perdido de vista. Por eso Juan dice, ahora sí puedo morir tranquilo. Yo creo que cuando llegaron los dos discípulos y le dieron los códigos, mirá, vimos y oímos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Juan dijo, ya está, hasta aquí se terminó. He pasado bien la posta, preparé bien el camino. Viene la segunda venida de Cristo. Y esto no es una locura mía, que yo quiero ponerme apocalíptico. Más del 40% de la tierra no ha escuchado el nombre de Jesús, y gente que ha escuchado el nombre de Jesús en Argentina o ha escuchado mal el Evangelio, han hecho una mala praxis del Evangelio. Necesitamos volver a operar el corazón de la gente y ministrarle bien el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino, que no es una religión, que no es un cambio de conducta, sino un cambio de naturaleza espiritual. Pero la pregunta no es para la gente de afuera, la pregunta es para vos que me está escuchando en esta noche. ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿Seguirás siendo el que se bautizó? ¿O al entrar en las puertas de 2021 podremos decir, quédese tranquilo, pastor, porque los cojos van a caminar, los ciegos van a ver, los leprosos espirituales y los leprosos naturales van a ser limpiados. A los pobres se les ha anunciado el Evangelio del Reino. Las multitudes van a venir a la casa del Señor. ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿Hasta cuándo? Honra tu llamado. Porque si tú no empiezas honrándote el llamado, lejos está de honrar la cruz del Señor. Porque si te dice, yo honro al Señor en lo que hizo por mí, ¿para qué te salvó? Para que cumplas un propósito sobre esta tierra. Quiero orar en esta noche. Y ya termino. 49 minutos. Padre, hay algo que se está cayendo de los ojos de estas personas. Y siento muy fuerte en mi espíritu que antes de cerrar este año, así como Juan fue una puerta bisagra, fue un punto de inflexión. Punto de inflexión significa un antes y un después en la historia. Por eso Jesús lo honró de tal manera. Cada palabra que fue depositado en el ministerio, en nuestro espíritu, conforme a lo que se ha dicho en el cielo de ti,
Sabran todas las imposiciones que se han puesto delante de ti para no cumplir tu llamado. Caigan por tierra todas las excusas que hemos puesto por la pandemia o quién sabe qué cosa. Yo quiero honrarte en esta noche y decirte, tú eres mayor que todos los profetas que leen el Antiguo Testamento. Porque si usted está en el reino, usted es mayor que Juan, y por más pequeño y insignificante que usted se sienta porque tiene un problema de estima que ya lo tendría que haber solucionado. Que esto no se soluciona con un tema de sanidad interior, esto se soluciona entendiendo que mi espíritu es eterno, que mi llamado es eterno, que antes del vientre de mi madre el Padre me pensó. Yo estoy de pie en esta pandemia no porque un hombre me llamó. Yo estoy de pie y estoy predicando en esta noche porque mi llamado nació en la eternidad. Quiero decirte en esta noche que no desestimes tu llamado. Quiero decirte en esta noche que no menosprecies tu propósito. Quiero decirte en esta noche que si realmente vas a honrar en esta vida y vas a honrar a todos los hombres de Dios y mujeres de Dios que se te han cruzado en el camino y que te predicaron desde el primer día, desde la gente que te tomó de la mano y te llevó a los pies del Señor cuando eras el peor pecador de la tierra y te sentías así. Si vas a honrar a esa gente, si vas a honrar al pastor que tuviste en otra iglesia y capaz que era un terrible religioso pero te enseñó a orar aunque sea, si usted va a honrar a la gente de Dios, si usted va a honrar a los hombres, si va a moverse en una cultura de honra, empiece a hacer un giro en su vida y a tomar decisiones que tengan que ver con eso. Si usted va a honrar al Señor en esta hora y va a honrar la cruz del Calvario, usted le va a poner el valor a la gente y va a dejar de desestimar una charla con una persona. Oh, de casualidad me lo crucé en la esquina un vecino y me dijo que estaba mal, que estaba teniendo pensamiento. No, ese día el cielo se había abierto para que tú le prediques. Empezamos a valorar lo que el Señor está valorando. Estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. El reloj está contando. El calendario sigue pasando. Yo sé que este no es un año normal y no le digo que haga una evaluación de este año. Le estoy diciendo que honra a Dios. Preséntese aprobado por Dios. ¿Tiene un llamado? Sea obediente. Porque si no terminará como Jonás en la orilla de la playa. Yo sé a lo que Dios me llamó específicamente, lo sé en mi espíritu, lo sé hace años. Y anoche cuando me preparaba esta palabra, porque esta palabra la tengo preparada hace años y la vengo escuchando hace años, pero anoche me volvió a hablar el Espíritu Santo. Yo sé para qué no me tengo que comparar, no tengo que hacer otra cosa que quiera hacer otro o que... No, yo sé para qué me llamó el Señor. Es claro, el Señor fue claro conmigo. No tengo que compararme con otro. Sea claro con usted mismo. Toma decisiones y honra el llamado de Dios. Quiero bendecirte, Padre, Espíritu Santo, ahí donde está. Empieza a llenar con tu presencia en esta noche a esta gente. Empieza a llenarlos, Señor, de tu palabra. Que vengan a memoria todas las profecías que se hicieron de ellos. Todas las veces que le hablaste. Aunque estén pasando un desierto, en el desierto tú hablas y hablas y hablas. Si hay gente que está pasando un desierto, en las veces que Dios más habla. Yo amo los desiertos porque los desiertos Dios habla y habla. Si no lo está pasando un desierto, está pasando otra cosa. Padre, en el nombre de Jesús, el Espíritu del Dios de los profetas, como dice Apocalipsis, despierte el llamado en esta generación. Despierte el amor por las almas. Despierte la cultura de la honra. Que se destrabe los códigos eternos en el espíritu de la gente. En el nombre de Jesús. Así como un rollo que está en tu espíritu se empieza a desatar y empiezas a ver claramente cuál es tu asignación. ¿Cuál es tu asignación? Cultura de honra. Todo lo que no honres se escapará de tu vida. Pero yo honro la cruz, honro el llamado, honro la palabra y honro a todos los hombres de Dios, mujeres de Dios que has utilizado para hablarme.
Gracias Espíritu Santo por esta noche. Hay algo que se despierta en el corazón de tus hijos. Se despierta a otro nivel, a otra dimensión. Se despierta. ¿Eres tú o esperaremos a otro? ¿Hasta cuándo? Te mando un abrazo fuerte. Te espero mañana a las 20 por YouTube, no acá el domingo a la misma hora, pero mañana a las 20 por YouTube. El Espíritu Santo siga trabajando en tu corazón y revuelva esta palabra. La revuelva y te la vuelva a predicar y mañana te levantes con este pensamiento. Te siembro esta semilla en tu espíritu. Te bendigo.